¿Dónde estamos para empezar? Vale, El corazoncito ahí, creo que sí. Bueno, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel, como pueden ver acá en el slide. Yo soy acá Tech Lead en el proyecto Next Customer, acá en Beon. Y bueno, como todos somos. Bueno, la idea de pequeño workshop de hoy es, digamos, darle una pequeña introducción sobre lo que es Kubernetes, lo que hace, hablarles un poco acerca de cuándo implementarlo, arquitecturas de software, cuándo capaz no implementarlo, hablar acerca de una alternativa, por ahí hablarles por encima cómo funciona más o menos. Kubernetes, y bueno, darles una pequeña introducción como el nombre del workshop lo da. Eh, ya le dije, mi nombre es Miguel, soy de acá, soy de Venezuela y, bueno, trabajo acá desde la oficina directa de Buenos Aires. Eh, bueno, nada, este va a ser el temario que vamos a hablar hoy. Eh, Vamos a hablar acerca de qué, como le iban diciendo, como qué es Kubernetes, hablar un poco de arquitectura de software, si es Kubernetes el mejor fit para nuestro proyecto o lo que estamos trabajando, hablarles sobre algunos recursos, algunos cursos, aplicaciones online que por ahí me han ayudado a mí y capaz le puedan ayudar a ustedes también acerca de cómo aprender a manejarlo y meterse en este mundo digamos, aprender acerca de Kubernetes y de DevOps en general y tirar unas conclusiones. Eh, bueno, lo primero que les quería hablar, bueno, es básicamente qué es Kubernetes, ¿no? Eh, Kubernetes es una herramienta, es un software open source que nos permite, digamos, desplegar, escalar y manejar, orquestar en su totalidad aplicaciones que están empaquetadas en contenedores, ¿no? Fue primeramente diseñado por Google en el 2014 y después liberado como open source y ahora actualmente es mantenido desde el 2018 por la Cloud Native Computing Foundation. Básicamente lo sigue manteniendo Google junto con Microsoft y Oracle y otras empresas cloud grandes de la industria, ¿no? Y que, bueno, nada, sí, se ha convertido desde su día de salida o desde que empezó a tomar popularidad en la herramienta por defecto para todo este tema de lo que es la orquestación de contenedores y aplicaciones que están en contenedores, ¿no? Digamos, continuamos. Lo primero que les quería hablar es básicamente qué carajo es un contenedor, ¿no? Cuando empezamos a hablar de contenedores, básicamente lo primero que se nos viene a la mente es Docker, ¿no? Un contenedor es, digamos, de su forma más básica, más bajo nivel, es un feature de Linux que nos permite correr aplicaciones que están ahora ahí isoladas, están aisladas del resto del sistema operativo, pero que comparten el mismo Linux, comparten el mismo kernel, corren sobre la misma máquina, pero que en su teoría, en su aplicación, no están, son aisladas entre ellas. Como les venía diciendo, es un feature de Linux, pero que la herramienta o digamos la implementación que lo ha hecho más popular es Docker, que es una empresa, es una fundación y es a su vez el nombre de la aplicación. Entonces por ahí puede ser un poco más confuso, pero a efectos acá de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Docker, la aplicación que es mantenida por la fundación y que nada, es el defecto alrededor del mundo actualmente para lo que maneja, para la creación, mantenimiento y publicación de aplicaciones que están en contenedores, ¿no? Para poder generar, digamos, un contenedor, son, como ya lo venía diciendo, aplicaciones aisladas que comparten el mismo SO del sistema operativo y que funcionan a la práctica totalmente aisladas. Eh, para crear aplicaciones, para crear contenedores en Docker, digamos, como ya muchos sabrán, lo que hay que generar son Docker files, en el cual es el manifiesto cómo funcionaría la aplicación, qué requerimientos en el cual se instalan dependencias, cuáles dependencias sobre las cuales va a correr el proyecto, cuál sería el código sobre el cual va a correr, cómo correr la aplicación en sí, digamos, se identifican entry points, eh, se exportan los puertos sobre el cual va a correr la misma aplicación, ¿no? Y eh, eso tú ves a través de estas Docker files, nosotros generamos lo que son Docker images, que son snapshots, instancias, eh,
una cierta versión de cierto Dockerfile con cierto código de fuente, con ciertas dependencias listas para ya ser ejecutadas. Y cuando una Docker image se corre, eso lo que genera es un Docker container, un Docker contenedor, ¿no? A su vez, estas Docker images se buildean y se suben a Docker registries, que son básicamente repositorios en el cual se suben estos snapshots, estas versiones, estas aplicaciones que nosotros como desarrolladores vamos corriendo. Ya pueden ser de manera pública para que otros desarrolladores puedan utilizar esa misma image y construir sus imágenes encima de eso y correr contenedores encima del código que yo por en su momento pude haber creado o otra persona pudo haber creado, o correr o en un repositorio privado en el cual, en el caso de que estemos desarrollando aplicaciones para clientes, digamos, o que requieran un ámbito privado, digamos, subir nuestras versiones de código y que solo esté disponible para nosotros o para las aplicaciones que lo van a utilizar. Como por ejemplo, y dentro de esto podemos tener el de Docker Hub, que es, digamos, la más común y la más, la opción por defecto, ¿no? Pero a su vez también hay alternativas como Amazon Web Service ECR, Elastic Container Registry o Azure Container Registry. Así es. Entonces, es importante tener en cuenta saber lo que es un contenedor, cómo funciona un contenedor, porque básicamente Kubernetes es básicamente una herramienta que nos permite manejar estos contenedores, manejar estas aplicaciones que están contenerizadas. Por ejemplo, aquí Kubernetes y Docker son actualmente el estándar cuando hablamos de cloud computing o aplicaciones basadas en contenedores, ¿no? Y que básicamente Kubernetes no reemplaza a Docker o cumple funciones que Docker ya cumple por sí solo, sino que Kubernetes es una herramienta para manejarlos, administrarlos, orquestarlos de una manera eficiente y escalable. Una analogía que va bastante bien acerca de qué es Docker y qué es Kubernetes puede ser esta misma imagen, en el cual cada aplicación serían estos pequeños contenedores, aplicaciones que nosotros escribimos, que nosotros deployamos, que nosotros subimos a un registry y que especificamos cómo corren, cómo funcionan. Y Kubernetes sería todo lo demás. La grúa que mueve los contenedores de un lugar a otro, o el mismo barco donde los contenedores corren, el mismo runtime puede ser, y que básicamente Kubernetes lo que hace es administrarlos. Por ahí agrega más instancias de una misma aplicación, de ese mismo contenedor, lo mueve de un nodo al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es una herramienta que nos permite manejar nuestras aplicaciones contenerizadas. Aquí, por encima, básicamente lo que les venía ya comentando. ¿Qué hace Kubernetes? Kubernetes principalmente escala y distribuye la carga entre unas más instancias de una misma aplicación desplegadas en un clúster. Un clúster es el nombre que se le da a Kubernetes cuando está ya configurado, está corriendo y tiene una instancia o múltiples instancias de una máquina virtual, de un nodo, de recursos asignados. Clúster es el nombre que se le da a eso, ¿no? Por el cual comúnmente se le denomina. A su vez también Kubernetes monitorea el estado de cada uno de estos contenedores que están corriendo dentro del clúster y puede identificar cuál es el estado actualmente, si un contenedor falló, si necesita ser reiniciado, si necesita ser cerrado, si necesita, digamos, hay tantas instancias de una misma aplicación, necesita escalarla hacia arriba, agregando más instancias, necesita escalarla hacia abajo, quitando instancias, redirecciona el tráfico, digamos, que estamos recibiendo acerca de una aplicación entre esas mismas instancias o entre otras aplicaciones que por ahí tengamos deployadas dentro de nuestro clúster, ¿no? Realiza actualizaciones de la misma versión del contenedor. Nosotros podemos configurar, Kubernetes está hecho, digamos, para que nosotros podamos ofrecer updates de nuestras aplicaciones con el menor downtime posible, con el menor downtime posible, es decir, hacer rolling updates. Ya lo trae de por sí, ¿no? Lo otro es que nos permite, su forma de configurarla es declarativa y todo se configura en Kubernetes a través de archivos YAML, que es básicamente una sintaxis que extiende a JSON y que es de por sí bastante sencilla de leer y bastante sencilla de leer, bastante sencilla de crear, bastante sencilla de deployar, ¿no?
Aquí hablando de conceptos claves de Kubernetes, ¿no? Em, Básicamente, Kubernetes tiene muchas cosas, es básicamente un grupo de pequeñas aplicaciones que corren dentro de nuestras nodos, nuestras máquinas, eh, y que, digamos, son los que se encargan de distribuir todo esto, ¿no? Un nodo, básicamente, y estos serían los conceptos claves, digamos. Un nodo, básicamente, es nuestras máquinas, dónde está corriendo físicamente o virtualmente, si es una máquina virtual, nuestras aplicaciones, todo, dónde está corriendo Kubernetes. Máquinas virtuales vendría siendo los recursos, digamos. Cuántas máquinas virtuales tenemos con cierta cantidad de RAM, cuántas máquinas virtuales tenemos con cierta cantidad de CPU, GPU, todo el hardware necesario para correr nuestras aplicaciones. Eso básicamente se encapsula dentro de un nodo. Un pod dentro de Kubernetes es la mínima instancia de una aplicación que tenemos corriendo. Un pod es un grupo de contenedores, de esas aplicaciones que venimos desarrollando con Docker y que subimos a nuestro registry y que hacen una cosa. Básicamente, un pod es la mínima expresión. Un pod es una instancia, una aplicación que puede contener uno o varios contenedores. Otro punto clave serían los labels, que básicamente nosotros los usamos para identificar estos mismos pods. ¿Qué nos va a permitir estos labels? Nos va a permitir nosotros, a través de configurando Kubernetes como tal, hacer cosas más avanzadas, tipo eh, especificar basado estos pods con estos labels solamente pueden correr en estos ciertos nodos. Esto es especialmente útil, sobre todo cuando tenemos aplicaciones que requieran más, por ejemplo, una aplicación de Machine Learning, en el cual requieres más proceso de cómputo paralelo que velocidades de ciclo del CPU, entonces requieres más GPU, por ahí ponerle GPU. Entonces, con esto podemos tener alocadas nodos, instancias, máquinas que tengan más recursos sobre GPU y asignar estos pods sobre esas nodos, sobre esas máquinas. Un concepto un poco más avanzado, pero básicamente eso es lo que nos permite agruparlos, identificarlos, ¿no? Hablando un poco más de lo que les estaba hablando de Kubernetes y de las pequeñas aplicaciones que encapsula Kubernetes, ¿no? Los conceptos claves serían el control plane, que básicamente es el control plane, es el nervio de Kubernetes, es lo que administra Kubernetes, es donde se mantiene el estatus del clúster, donde puedes ver la data, cómo está, qué estado tiene cada componente, es el que se encarga de manejar por encima al resto de las aplicaciones que conforman Kubernetes como software, como herramienta, ¿no? Y TCD es básicamente una base de datos que contiene Kubernetes en sí y que básicamente es muy parecido a Redis, un Key Value DB que permite guardar key y values. Y bueno, básicamente ahí se almacena todo lo que administra el control plane. Configuración, data, state del mismo cluster, state de pods, state de todo. El kubelet, eh, kubelet es un pequeño software que corre en cada uno de los nodos y es el que se encarga de de levantar y matar cada uno de nuestros pods, de nuestras instancias, de nuestras aplicaciones que están corriendo dentro de un nodo. ¿Okay? Proxy es otra aplicación que corre en cada uno de los nodos y es el que nos permite balancear la carga. Es networking que maneja Kubernetes, es decir, administra, digamos, solicitudes que estén viniendo con respecto hacia un pod, es el que lo redirecciona a ese pod, lo redirecciona a ese contenedor que está corriendo en ese momento. Replication Controller es, a su vez, es otra pequeña parte de software que corre, digamos, dentro del kubelet o dentro del clúster como tal, y es el que permite manejar las instancias de un pod, es el que identifica si hay pocas instancias de una aplicación corriendo en ese momento y necesita correr más, a su vez, entonces en ese momento le comunicaría al control plane y el control plane al kubelet, que es el que se encarga de agregar más instancias o quitar instancias. Y a su vez, y del mismo modo, pero en reversa, digamos, se necesita crecer o necesita decrecer. Hay demasiadas instancias, mata instancias de por medio. Es el que se encarga de identificar este tipo de cosas. Y el scheduler
es otro, otro pedacito de software que conforma Kubernetes, que es el que se encarga de la asignación de pods, de pods sobre worker nodes, el que se encarga a dónde se debe crear nuevos nodos o eliminar nuevos nodos, sobre cuáles nodos, sobre cuáles recursos tenemos configurados. Y el API Service, que es nuestra manera de nosotros comunicarnos con nuestro clúster, saber crear nuevas instancias, crear un nuevo pod, crear un nuevo servicio, crear un nuevo ingress, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? Algo que quizás por ahí quieran preguntar. Este es básicamente un diagrama de cómo está estructurado un clúster de por sí. Depende diciendo el API Service, nuestros nodos. Dentro de cada nodo está el kubelet, que es el que se encarga de administrar los contenedores. Proxy para manejar la carga. Control plane, que está por encima de todo el clúster y que controla básicamente todo. Nuestra pequeña DB. Y nuestro scheduler. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Bárbaro. Una de las cosas que les quería hablar, más que en sí de hablarles de Kubernetes, lo que yo les quería hablar es en qué momento es una buena opción implementar Kubernetes. Y para hacer esto, tenemos que hablar sobre patrones de arquitectura de software, ¿no? Básicamente que son sistemas monolíticos o sistemas distribuidos. Porque en base a esto y teniendo esta información, nosotros es que podemos tomar la decisión, digamos, si estamos para implementar Kubernetes, si es el momento o no, si lo requerimos, lo necesitamos. Y básicamente un sistema monolítico es como básicamente como uno empieza desarrollando una aplicación, ¿no? Y en el que todas las funcionalidades de un producto o de un servicio están sobre una misma base de código. Todo corre bajo la misma aplicación. Todo feature está dentro del mismo code base. ¿Okay? Esto tiene muchas ventajas y es que por lo menos son súper fáciles, son fáciles de desarrollar en un principio, de desplegar, es decir, ponerlas en producción, hacerlas disponibles y ejecutarlas. Y por lo general suelen ser menos costosas debido a su simplicidad en cómo están estructuradas, ¿no? Suelen ser menos costosas desarrollar y mantener que sus alternativas, que sean los sistemas distribuidos. Estas aplicaciones son, a pesar de que son sencillas y nos permiten, digamos, por ahí en un momento salir de paso o ser nuestro primer punto de toque de cómo desarrollar aplicaciones, tiene sus downsides, sus contradicciones, sus desventajas, y es que puede ser difíciles de mantener en el mediano o largo plazo. Es decir, a medida que no tanto la aplicación, sino tu producto o tu proyecto crece en funcionalidades, en features, tener todas nuestras funcionalidades, todo en features, todo sobre un mismo code base y todo agrupado, todo encapsulado, todo junto, puede ser un problema porque básicamente en ese momento, digamos, para nosotros introducir un nuevo cambio o cambiar algo de la aplicación en sí o introducir nuevos features suele ser bastante riesgoso porque es hacer el mismo codebase, hacer la misma aplicación, puede introducir errores sobre algo que ya está actualmente corriendo o se puede romper o puede ser incompatible o puede tener cambio. Entonces hay que ser mega extra cuidadosos cuando se trata de hacer estas cosas en un sistema que es monolítico, ¿no? Eh, Todo nuevo deploy, es decir, para yo deployar una nueva versión de una aplicación, requiere relanzarla. A ver, requiere relanzar esta aplicación en su totalidad y causando downsides. A ver, esto es en cierta manera verdad, porque en cierta manera mentira, ¿verdad? Es porque hay soluciones, digamos, hay formas de tener workarounds para esto, tipo de genero una nueva instancia, actualizo una, mato la otra mientras tanto, o incluso hay soluciones, digamos, dentro de nuestros mismos cloud providers que permiten esquipear este issue, ¿no? Pero en su concepto de un sistema monolítico, ese no es el caso. O sea, se tiene que tumbar toda la aplicación para nosotros poder
hacer rolling updates, hacer subir nuestros updates nuevos, ¿no? Y una de sus más grandes desventajas es que son inflexibles en su arquitectura. Una vez que tú empezaste a desarrollar una aplicación monolítica con cierto stack, ponerle Node.js, TypeScript, Angular, después migrar a utilizar otras cosas sin tener que hacer un refactor de toda la aplicación suele ser complicado, porque básicamente tienes que hacer todo. Si quieres probar algo nuevo o por ahí esa herramienta que elegiste en su momento ya no hace un fit con lo que tu proyecto o tu producto necesita hacer en ese momento. Y es aquí cuando viene, digamos, la solución, entre comillas, y es la arquitectura basada en microservicios. Es un paradigma totalmente, de cierta manera, distinto, y es que busca independizar cada componente de la aplicación en una aplicación en sí misma. Me explico. Por ahí hay ciertos, digamos, una aplicación ya no es una sola aplicación que tiene todos los productos o tiene todos los servicios que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes, sino que ahora es un grupo de aplicaciones las que ofrecen todos esos servicios a nuestros clientes. Son componentes que trabajan entre sí, que tratan de cumplir funciones específicas y que se comunican entre ellas, las que construyen nuestra aplicación en sí, nuestro producto en sí. Ellas se comunican entre ellos a través de APIs. Nosotros mismos especificamos cómo se debería comunicar una aplicación containerizada contra otra aplicación que está containerizada. Nosotros definimos cómo se configura, cómo se comunican entre ellas. Y tiene una muy gran ventaja, que es que cada componente, cada aplicación, al ser totalmente independiente, puede ser desarrollada independientemente y desplegada independientemente. Nosotros podemos subir updates de una parte de nuestro proyecto sin tener que afectar a otras partes de nuestro proyecto. Nos permite ese grado de independencia por su manera de construir la aplicación, por cómo están definidas en sí. A ver, y al ser cada componente una aplicación independiente y encima tener Docker que nos permite a ver, todo está aislado, nada se pone, nada se choca entre ellos, nos permite elegir el stack más adecuado para la necesidad. Podemos construir aplicaciones tan distintas como un backend en Node.js, con después otros 3 backends con Python, o tener Ruby encima. El stack que más necesitemos es el stack que podemos implementar en ese momento y que nuestro team también, el equipo, se sienta más cómodo, ¿no? Y por su mismo grado de independencia, si un componente falla, puede o no puede afectar a los demás. Va a depender del grado de comunicación que tengan entre ellos, pero por lo general, si falla uno, no quiere decir que toda la aplicación se va a venir abajo porque falló una parte, porque están independientes. Pues comunican entre ellas, pero son independientes entre ellas. Hasta ahora, ¿aquí alguna duda entre las dos sistemas, dos formas de crear software? Ponele. Sí, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía una duda así pequeña. ¿En qué momento decides o bajo qué criterio, bajo qué sistema, qué tipo de sistema construyes una aplicación? Justo venía a hablar de eso. Ah, vale, Y vale. es que mi siguiente slide, ¿no? Ok, Porfa, vale, si vale. tienen Adelante. preguntas, activen el micrófono y me preguntan al toque porque no los llego a ver todos acá del lado izquierdo, entonces no sé si alguien está levantando la mano, preguntando, qué sé yo. Gracias. Bueno, como Juan Pablo venía mencionando, lo siguiente es saber qué momento estás listo para implementar microservicios o aplicaciones, o pasar de una aplicación monolítica a una aplicación que es distribuida entre sí. Y va a depender todo un poco. Va a depender el estado en el que esté tu negocio, el estado en el que esté tu producto, el estado en el que esté tu team, ¿no? Es el momento adecuado, ¿no? Y hay ciertas preguntas que me parecen claves de preguntarse justo antes de tomar esta decisión, ¿no? Lo clave, digamos, ¿está el negocio, está el producto directamente lo suficientemente maduro para acoplar este cambio?
Es decir, tenemos una lógica de negocio, un producto que sabemos qué es lo que hace y que sabemos qué tanto va a cambiar o qué no va a cambiar en un futuro. Eso es clave, preguntárselo antes de implementar este tipo de servicios, ¿no? Este tipo de arquitecturas, ¿no? Hay que empezar a cambiar, hacer la migración, ¿no? ¿Cuáles son las metas en el corto o mediano plazo para nuestro negocio, para nuestro producto? Se quieren agregar nuevas líneas de venta, nuevas líneas, digamos, funcionalidades, por ahí totalmente, no totalmente, pero relacionadas en cierta parte a lo que ya tenemos, qué tanto va a crecer en un futuro. ¿Vale la pena aceptar todo esto? Y la siguiente es, bueno, ¿cuál es la experiencia, la tuya y la de tu equipo con este tipo de arquitecturas? ¿Ya han trabajado con esto? ¿Te sientes cómodo trabajando con este tipo de estructuras, ¿no? De este tipo de aplicaciones. Eh, eh, Básicamente eso, o sea, básicamente es saber el estatus en el que está tu producto. Porque obviamente este tipo de desarrollo, aunque tiene sus ventajas, digamos, ser totalmente independiente, viene con sus desventajas, obviamente, no todo es color de rosa. Y es que entre ellas, digamos, una arquitectura de microservicios suele ser más difícil de mantener, tener múltiples aplicaciones corriendo al mismo tiempo y comunicándose entre ellas, puede ser también difícil de monitorear, eh, saber qué está pasando en cada momento, ¿no? Y, suelen requerir mucho más, digamos, un team mucho más grande, porque una sola persona administrar 50, 20, 30, 20 microservicios es bastante complicado y a veces dar con donde está el error puede complicar un poco más, ¿no? Eh, Justamente venía a hablar de esto. Y es que básicamente tú para poder implementar Kubernetes necesitas tener una infraestructura basada en microservicios o un sistema distribuido. Porque si tienes una aplicación monolítica, no te sirve de nada tener Kubernetes. Porque Kubernetes lo que te permite es administrar todas estas pequeñas aplicaciones, estos pequeños componentes que surgen de una arquitectura basada en microservicios, eh, a poder administrarlas entre ellas y tratar de mitigar todos esos problemas que les venía hablando sobre la implementación de este tipo de arquitectura, tipo monitoreo, fit, escalabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso resuelve la pregunta, Juan Pablo? Sí, completamente. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda, Perdón, sugerencia? eh, perdón, ¿la decisión la toma el arquitecto o el team o el PM? El arquitecto, Es el arquitecto. en conjunción con su team, ¿no? El arquitecto es es el que tiene la responsabilidad de cómo diseñar la aplicación, de qué momento implementarlo. ¿Es el momento correcto? ¿Es el no? Es el que tiene que tomar en consideración si su team está preparado o no para el cambio. Si el proyecto, junto con el Product Owner y IPM también, ¿es el momento adecuado o no? Ok, gracias. No, por nada. Bueno, hablando un poco entonces de que Kubernetes se debería utilizar para este tipo de proyectos, para este tipo de arquitectura, digamos, ¿cómo sabemos si Kubernetes es el mejor fit para nuestro proyecto? Porque por ahí capaz no necesitamos Kubernetes. Y esta es una de las razones que venía a darle ahora. Tenemos que tener en cuenta que Kubernetes puede ser overkill. Kubernetes tiene demasiados features, demasiadas opciones, demasiadas configuraciones, eh, y que por ahí no necesitamos tener en ese momento a la hora de desarrollar nuestra aplicación o tratar de, si ya tomamos la decisión de migrar de sistemas monolíticos a sistemas basados en microservicios, en aplicaciones distribuidas, Kubernetes, capaz no necesitamos todo el poder que nos ofrece Kubernetes y la complejidad que eso conlleva. Kubernetes es complejo, como tiene tantos features, como tiene tantos puntos, hay que configurar nodos, eh, hay que configurar servicios, ingresos, configuraciones acá, hay que repensar en el CI/CD, hay que pensar cómo se buildean las aplicaciones, ¿no? Kubernetes puede llegar a ser complejo y la transición por lo general es difícil debido a todos estos puntos de una aplicación monolítica, una aplicación microservicio y implementar Kubernetes de por medio, ¿no? Y los costos de infraestructura, digamos, pueden subir o pueden ser mayores, pueden crecer.
Y digo pueden porque Kubernetes viene con gastos no solo de infraestructura, sino, digamos, agregar más nodos, agregar más servicios, agregar más aplicaciones, sino también por ahí de mantenimiento. Ahora necesitas una persona o tu arquitecto o necesitas personas especializadas por ahí en DevOps que sepan cómo mantener Kubernetes. Tu team tiene que aprender a aplicarlo, a utilizarlo. Eh, nada, y bueno, por ahí los costos de mantener un clúster pueden ser mucho mayores, ¿no? Eh, nada, lo siguiente que les quería hablar era de alternativas, digamos. Eh, y aquí se categorizan en varias. Aquí yo agregué 4, ¿no? Eh, ¿no? Y bueno, hay varias, ¿no? Hay varios planes, B, etcétera. Y uno de esos, uno de los que quería comentar es Container as a Service, que básicamente son soluciones que nos permiten correr contenedores como servicios y que por lo general ya nos ofrecen nuestros cloud providers, como AWS Fargate o Azure Container Instances o Google Cloud Run, nos permiten correr aplicaciones que ya están containerizadas sin tener que pasar por Kubernetes o toda la configuración de que deployar una aplicación dentro de Kubernetes es lo que requiere, ¿no? Lo otro, durante el workshop yo les venía hablando acerca de qué es Kubernetes, cómo funciona y cómo debería estar deployado, pero digamos, nuestros mismos providers, nuestros mismos cloud providers nos ofrecen soluciones sobre el cual Kubernetes ya está dentro de todo, digamos, ya preconfigurado. Obviamente hay que configurarlo, ¿no? Definir nodos, definir pools, definir networking, rutas, rangos de IPs, etcétera. Pero lo básico, digamos, instalación de cloud, de control plane, actualización de nuestro clúster, la base de datos, etcd que venías hablando, que todo eso, y todas esas partes que digamos que se necesitan configurar para poder tener un clúster de Kubernetes corriendo, ya nuestros cloud providers nos ofrecen todo eso ya preconfigurado. O sea, nosotros no nos tenemos que conectar a una máquina virtual e instalar cada o el kubelet o instalar cada uno de los componentes que conforman Kubernetes, sino que nuestros cloud providers lo hacen por nosotros. Y bueno, y tiene cierto costo con respecto con eso, pero si ya tú estás en el punto de implementar Kubernetes, en el 99% de los casos tienes que hacerlo con un Managed Cloud Kubernetes Service, a menos que exista el requerimiento, empresas demasiado grandes, en el cual se necesita hacer una instalación custom de Kubernetes, ahí sería uno de las pocas excepciones, pero el resto, el way to go es este, 100%. ¿No? Otro tipo de soluciones o planes o alternativas son, por ejemplo, Platform as a Service, que básicamente son servicios que nos ofrecen otros providers y que utilizan Kubernetes ellos dentro de sí, pero que nos ofrecen una API, una forma de conectarnos y trabajar con ellos por ahí mucho más sencilla o que no requiera configurar todo, digamos, mantener nuestros clusters, todo eso. Son este tipo de alternativas, Platform as a Service, una vez nos ofrecen todo para empezar a trabajar sin tener que preocuparnos por la parte de infraestructura de esto. Opciones para esto, OpenShift y Rancher. OpenShift, la verdad que está bastante bueno. Y otras soluciones son otros tipos de orquestadores de contenedores, por ahí más sencillos. Por ejemplo, Docker Swarm o Nomad. No es Kubernetes como tal, por ahí no tiene todos los features y todo lo que necesita Kubernetes para correr, pero son versiones más lightweight, que por ahí, si estamos en nuestra transición, vale la pena tomar en cuenta. Docker Swarm, por ejemplo, sería eh, el way to go aquí, ¿no? O Nomad también. Hasta ahora acá alguna duda. No, no. Bueno, bárbaro.
Y bueno, nada, acá les quiero compartir con ustedes ciertos links, documentaciones, herramientas que por ahí les puede venir, become handy a ustedes cuando estén empezando a aprender Kubernetes, ¿no? Obviamente el primero es la documentación oficial de Kubernetes, 100%. La verdad, Kubernetes tiene muy buena documentación y explica, digamos, desde el punto básico hasta lo más complejo, eh, cómo funciona Kubernetes, cómo se configura cada uno de los componentes que trabaja, por ejemplo, las claves que le estaba hablando al principio del workshop. Todo está documentado acá en su documentación oficial, ¿no? Herramientas para que ustedes puedan trabajar en su local. Minikube es clave. Básicamente nos permite correr una máquina virtual en su laptop, en su computadora, y básicamente les corre un clúster de Kubernetes localmente, con el cual ustedes pueden ir trabajando, ir jugando, ir rompiendo, ir arreglando, ir deployando sus aplicaciones. Sobre eso para después probarlos y pasarlos al modo live, ¿no? Otro recurso que me parece buenísimo es Katacoda, que básicamente es un proyecto que tiene Oracle y que básicamente tiene muchos cursos interactivos, no solo de Kubernetes, sino también de Docker, eh, Machine Learning, bueno, tienen varios cursos y bastante buenos, Node.js, creo que Python también. Y que todos los cursos acá, todas las clases, los topics son 100% interactivos. Digamos, tú levantas, abres ahí y te abre una terminal justo al lado donde tú puedes empezar a correr y al lado izquierdo puedes ver lo que ellos te van explicando durante todo el curso, ¿no? Acá les tengo también un curso con el cual yo me empecé y creo que está bastante bueno. Es un curso que está acá en Udemy y básicamente le da nociones básicas de Kubernetes para personas que no han trabajado nunca con Kubernetes y quieren empezar. Este es un muy buen curso, les da definición de todo, digamos, cómo funciona Kubernetes, cómo deployar aplicaciones, cómo escalarlas, cómo desescalarlas, cómo configurar ingress, etcétera, cómo manejarlos, ¿no? Y está bastante bueno, acá se los recomiendo, ¿no? Y lo siguiente, bueno, links a certificaciones. Como les estaba hablando en un principio, ahora Kubernetes es parte de la Cloud Native Foundation y básicamente ellos, muy al estilo, por ejemplo, de AWS, Solutions Provider o ese tipo de certificaciones o Cisco, ofrece este tipo de certificaciones para diferentes tipos de especialistas eh, em, trabajando sobre un clúster de Kubernetes, ¿no? Por ejemplo, Certified Kubernetes Application Developer, digamos, es la certificación que te aprueba por la misma fundación que mantiene Kubernetes, como que tú estás capacitado para desarrollar aplicaciones, deployarlas, mantenerlas sobre el mismo clúster, sobre Kubernetes en sí, ¿no? Certified Kubernetes Administrator, digamos, es la certificación que te aprueba como tú, como persona que sabes cómo funciona Kubernetes, sabes instalar Kubernetes de manera totalmente custom o configurable, ¿no? Y Kubernetes Security Specialist, que sí es un poco más especializado, que es básicamente nociones de seguridad desde el punto cero a la hora de trabajar con un clúster en Kubernetes. Todas son certificaciones, son pagas, obviamente todas. Y dentro de este mismo curso, esta misma persona que vende estos mismos cursos, ofrece los cursos para prepararte para estas mismas certificaciones, muy al estilo de AWS Certificates, ¿no? Ahora acá, ¿alguna duda? Miguel, una pregunta. ¿Tenés Sí, para en un momento compartir algún dashboard o algo así para ponerle cara al asunto? como dashboard. Un dashboard de Kubernetes que te diga las instancias que, no sé, están creadas. Sí, obvio, sí. Acá, fíjense acá, le voy a abrir Katacoda. Acá es lo que venía hablando, no sé si da mi pantalla ahí todavía. Sí. Hoy Sí, acá sí. en Katacoda, si ustedes se vienen acá a Learn, ¿no?
les tira una lista de cursos, ¿no? Como usted lo que venía hablando, Yo- Jenkins, Orchestration, Yo decía, contenedores. yo decía más Acá, de... fíjate, Ok, si acá, fíjate, en Kubernetes, si tú le das Start Code, ¿no? Y tiene ciertos tópicos, ¿no? Te explica, digamos, por ahí cómo conectarte, cómo configurarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en un escenario te permite, digamos, Start. Acá no sé si están viendo. Te va explicando cómo funciona. Aquí, por ejemplo, está explicando cómo funciona con Minikube, que básicamente crear un clúster y configurar nodos, ¿no? Y justo tiene aquí su terminal aquí de lado. Entonces, mientras vas trabajando acá, mientras vas aprendiendo acá de este lado. Una forma de empezar en sí por encima. Cómo trabajar con Kubernetes. yo decía más que nada, quizás, no sé si en Next Customer están usando y hay alguna interfaz en donde vos puedas mostrar cuántas como containers hay corriendo, temas de performance, CPU, no sé. Sí te lo tengo. A ver. Lens. Tengo Lens, claro. Claro, aquí un poco. Déjame que abra aquí el programa un toque y se lo voy a abrir. Voy a compartir la pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Yes. Sí. Bueno, por ejemplo, Lens es un GUI, una herramienta que, digamos, me gusta utilizar bastante, en el cual te permite de ver de forma gráfica cómo funciona, cómo está configurado el clúster, ¿no? En este caso, este es el clúster de nuestro proyecto, Next Customer, ¿no? Y acá puedes ver de todo un poco, todo lo que te ofrece, todo lo que tú puedes configurar a través de la terminal, te lo pongo de una forma visual, ¿no? Por ejemplo, estas son todas nuestras máquinas virtuales que están conectadas actualmente con el clúster. Cuántas está corriendo, qué versión de Kubernetes está corriendo, la edad de las mismas nodas de nuestras máquinas virtuales, ¿no? Cuánto CPU tiene, memoria, cantidad de pods que están corriendo, de instancias de las aplicaciones que están corriendo sobre ese nodo, ¿no? Hostname, qué pods están corriendo sobre este nodo. Esta es una forma de verlo. Aquí, por ejemplo, un overview, podemos ver que dentro del todo el clúster tenemos corriendo aproximadamente 36 pods, 36 instancias, ¿no? 26 deployment, stateful sets, etcétera, etcétera. Y estas son todas las instancias que están corriendo sobre nuestro namespace de development, porque una de las cosas que tiene, uno de los features que tiene Kubernetes es que te permite separar separar aplicaciones por namespace, es decir, por grupo, digamos, su manera también aislarlos, digamos, ciertos environments de ciertos environments. Entonces, por ejemplo, nosotros en NetCustom utilizamos los namespace como nuestros environments. Por ejemplo, tenemos un namespace para development, tenemos un namespace para nuestro environment de staging y producción también, obviamente, ¿no? Y estas serían todas las aplicaciones que están corriendo actualmente en producción, ¿no? Fíjense aquí que por el nombre puedes identificar que esta es la misma versión, la misma aplicación, pero que hay múltiples instancias de ellas corriendo al mismo tiempo. Esto lo maneja automáticamente Kubernetes. Él mismo identifica la cantidad de tráfico que está recibiendo la aplicación y en base a eso escala hacia arriba o escala hacia abajo de manera horizontal. En caso de que, digamos, haya crecido tanto el clúster, que se haya agregado tantas aplicaciones como tantas instancias que ya, digamos, te estás quedando físicamente sin recursos, el mismo clúster de Kubernetes se encarga de asignar nuevos nodos. Se conecta con AWS, solicita, agrega nuevas instancias de máquinas virtuales
así tenemos más recursos sobre el cual utilizar, ¿no? Bueno, estas son otras cosas. Jobs, Chrome Jobs que tenemos configurados para correr cada cierto tiempo, aplicaciones containerizadas que corren según lo configuremos. Por ejemplo, tenemos un cron job que corre cada 30 minutos y automáticamente hace backup sobre nuestra DB. Es una aplicación dockerizada que básicamente lo que hace es, se conecta a la DB, genera un, pues nosotros utilizamos Mongo, genera un Mongo dump y sube ese dump, ese backup directamente a S3 y siempre los tenemos disponibles. Todo en una aplicación que está dockerizada, una aplicación en sí misma. ¿Este ayuda bastante, Nami, o no ayuda? Y por lo menos le pone como cara, ¿viste? Cuando uno le quiere poner nombre, apellido, a veces uno se olvida y con esto quizás. A ver, de forma un poco más visual, digamos, cómo se ve un clúster, ¿no? Cuántas. Obviamente, esta es la forma, digamos, visual de verlo, porque este es un editor, digamos, visual. Por lo general, y como se empieza configurando y como empieza trabajando con Kubernetes, tú utilizas el CLI, que se llama kubectl, y es el que te permite configurar todo, digamos, cómo conectarte, configurar, montar, agregar más nodos, eliminar nodos, crear nuevos pods, eliminar pods, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Otra pregunta? De hecho, yo sí tengo una. Sí. Esto no es tanto relacionado a Kubernetes, sino más bien como que a la arquitectura que debe seguir ahí. Una de las cosas que a mí me ha costado cuando estoy haciendo así aplicaciones en Kubernetes es el compartir código. O sea, sabemos que es algo muy común en una aplicación monolítica y cuando ya estamos trabajando en microservicios eso cambia un poquito. O sea, no es muy fácil hacer eso. He ido probando muchas maneras, pero todavía no doy con la que yo me siento como de que esta es la definitiva. O sea, ¿cómo haces cuando estás haciendo una aplicación de Kubernetes y supongamos, no sé, quieres compartir los modelos? O sea, por poner un ejemplo, entre varios de ellos. ¿Cuál es la metodología que seguirías en ese caso? Fíjate, en el proyecto en Next Customer, el que estamos haciendo, aunque, digamos, Kubernetes nos ofrece, digamos, correr aplicaciones en diferentes tipos de lenguaje y utilizar lo que sea que queramos, ¿no? Nosotros siempre, digamos, becomes handy utilizar, digamos, algo que tenga sentido entre varios, ¿no? Y nosotros utilizamos en su mayor medida el Node.js y TypeScript, y lo que utilizamos para eso es paquetes de NPM, el cual, digamos, creamos nuestros paquetes privados. Justamente tenemos un paquete privado que específicamente lo que comparte es modelos, los modelos de conexión a la base de datos, cómo se estructura todo en la base de datos y el que se comparte a través de todas nuestras APIs. Básicamente utilizar paquetes, diría yo, que es the way to go. Sí, paquetes. PyPy, por ejemplo, publicar algo en PyPy si estás utilizando Python o sí, utilizar módulos. No te queda de otra ahí para tratar de reutilizar código. Sí, cuando estás trabajando con microservicios y aplicaciones pequeñas así, que compartir código entre ellas es un punto clave en eso cuando los paquetes se convierten en súper útiles. Y es la manera como lo hacemos nosotros, así capaz crear una imagen base también de Docker y Docker y tus aplicaciones que vas creando después de esa, utilizar esa imagen base y compartir ese mismo código a través de ahí, no sé, estoy tirando fruta, pero idea. También va a depender de cómo tengas configurado el proyecto y cómo funciona el proyecto en sí, ¿no? Y el tipo de lenguaje, código, todo eso, arquitectura que tengas corriendo. ¿En sentido?
Sí, de hecho, yo también había pensado, era el de los paquetes de NPM, pero no sabía si era algo hacky. O sea, era como, lo sentía de ese modo, como que era un poco hacky el método, entonces no sabía si a lo mejor era el mejor proceso, que es el que he venido haciendo, entonces quería No, no, cero consultar por otro punto ciento de vista. utilizar paquetes y obviamente publicarlo en un repositorio privado, tipo o GitHub Package Registry o digamos para pagar por ahí NPM y subir los paquetes privados ahí y compartirlo. De hecho es la manera de hacerlo, ¿sí? Perfecto. O considero yo. Gracias. Anytime. ¿Alguna otra duda? Miguel, ahí Emma había puesto una pregunta, no sé si preguntaba por Porter, no sé si es alguna de alternativas que mencionaste o nada, lo vi ahí, quería traerlo por si sumaba. Porter, no lo ubico, pero ¿quién puso eso? Emma, no sé si Emma sigues por ahí, a ver si. Dale, Emma, anímate. Te veo ahí. No te escuchamos, no te escuchamos. Algo pasa. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí. Ah, era que no. Lo que pasa es que ya había escuchado de Rancher Ujú. como Como administrador alternativa. de. Claro, y también había escuchado una de Porter que a diferencia de Rancher es open source, si no me equivoco. Porque Y sabes normalmente que estas no. plataformas son pagas. No, Sí. Rancher también es open source. Rancher es open source. Sí, yo la uso en Suculent. Ah, no, ya. No, era simplemente esa Como una para alternativa, tener claro. en cuenta. Sí. Ah, una Ujú, pregunta más también con respecto a arquitectura. ujú. Claro, muchas de las ocasiones por las cuales se decide, muchas de las veces por las cuales se decide tener una arquitectura orientada a servicios, es el hecho de que evitas el single point of failure y también los cuellos de botellas de performance. Ujú. Pero normalmente si diseñas microservicios utilizando una sola base de datos, eh, eso es lo que yo defino como una trampa, porque de todas maneras en general los monolitos sufren es las cuello de botella en performance en base de datos, no como tal en sistema en general. El sistema, los lenguajes ahorita son muy rápidos. Claro. Claro, bueno, pero precisamente por eso uno de los puntos que le estaba hablando sobre los microservicios y es que nosotros definimos cómo se comunican entre ellos a través de APIs, ¿no? Entonces por ahí podemos tener microservicios que se conectan a su propia base de datos, que se encarga de cierta parte de esa lógica y nosotros exponemos esa data de esa base de datos con otras aplicaciones que capaz tienen otra base de datos a través de su API. ¿Y cómo hacen para resolver el problema de sincronía en el estado de la aplicación? O sea, la base de datos mantiene el estado de la aplicación, pero tengo múltiples bases de datos, múltiples estados. ¿Qué pasa cuando no se sincronizan entre sí? Y ahí, bueno, va a depender. A ver, me explico. Tú puedes tener, digamos, la idea sería dividirlas de manera en que cada aplicación mantiene algo, ¿no? Mantiene algo. Por ahí puedes tener, tirarte fruto un ejemplo, un microservicio que se encarga de solamente y únicamente los usuarios. Entonces, el otro microservicio que trabaja, o sea, que no puede también escribir sobre el concepto de usuarios, sobre el React de usuarios. Digamos, es esta aplicación la que se encarga de manejar tus usuarios. Es esta aplicación, tú quieres saber cuál es el estatus de un usuario, no sé, cuál es su correo, cuál es su ID, todo eso, tú tienes que consultar a esta aplicación. Es este microservicio la que se encarga de manejar todo lo referente a usuarios. Ese, digamos, separación de conceptos, digamos, no puedes tener usuarios acá y usuarios acá, o no deberías Claro, tenerlos, porque si no, sería, ahí genera discrepancias. separarías por recurso. No tendrías dos bases de datos manejando un solo recurso. O Exacto, teniendo datos de un recurso en general. exacto, correcto. Yeah.
Un concepto que se está utilizando bastante es el DDO, Domain Driven Services, que básicamente hace eso, digamos. Aplicaciones aquí, aplicaciones acá, trabajan entre ellas, pero mantienen su responsabilidad sobre eso en específico. Usuarios, facturas, ponerle, otro que puede ser también suscripciones, también, como puede manejar un microservicio entre ellos, ¿no? Entonces, para tú consultar algo sobre de otro dominio, de otro lugar, tienes que consultar directamente a ese microservicio, o es lo que Claro, debería hacer. justamente el patrón que colocó Andrés, yo he estado dándole un vistazo a ese patrón. Uh-huh. Y veo es, por ejemplo, justamente en ese escenario, en donde tienes una especie de e-commerce, en donde manejan órdenes, manejan stock. Y estos stock, por ejemplo, tienes dos órdenes distintas entrando al mismo microservicio que procesa órdenes. Está el stock por otro lado. Uno falla por X y razón, que siempre hay fallos en toda la vida en el software en general. Uno falla justamente el que actualiza el stock. Y no había en este caso discrepancia, a pesar de que tengas separado por recursos el manejo de la data, el estado de la aplicación. Tienes por un lado el stock, que fue el que no se actualizó y entraron dos órdenes. Ok. Son justamente este tipo de escenarios en el que la sincronicidad puede llegar a ser un problema. Claro. Ahí se entiende. Y bueno, ¿sí? Casualmente mi pregunta iba a algo parecido a lo que está ahorita comentando Manuel. Y es que ahí siento que no sé si existe un concepto para eso, pero es algo que yo le llamo un monolítico en servicios. Es que tu aplicación puede estar separada en microservicios, pero si todo está tan pegado entre ellos, o sea que en realidad se necesitan unos a otros sí o sí, terminas teniendo un monolítico, solamente que le llamas de otro nombre, pero sigue siendo una aplicación monolítica. Y ahí es donde veo, es como que lo más difícil es no caer en esa situación. O sea, es lo que más, por lo menos a mí me ha costado un poco entender, es cómo evitar caer en un monolítico al cual le estoy llamando una aplicación en microservicios, porque está todo dependen entre todos de tal manera que sigue siendo un monolítico. Entonces, ¿cómo hacemos para Inclusive, no caer ahí? ya he leído que justamente para solventar este problema de asincronicidad, tienen lo que es manejo de este orquestador, que básicamente pasa a ser una base de datos, pero en vez de columnas y registros, es eventos. Y como estos orquestadores trabajan con claro. First in, first out, es decir, o sea, una cola. Tienes una cola que, claro, que te va llegando falla el proceso, bueno, ok, entonces vuelvo a intentarlo, pero entonces se cae el orquestador y se cae toda tu aplicación. Entonces, claro, tienes por un lado, voy a resolver que el monolito sí pasa de que se te cae algo y normalmente es todo lo que se cae. Claro. Pero en este caso y se cae el orquestador y es todo lo que se cae. O sea, nunca vas a poder evitar al 100% el single point of failure. Y de cierta manera no. A ver, todo software que uno desarrolla o todo software que se desarrolló puede fallar en algún momento. Y en algún momento vas a tener algún failure. Perdón que interrumpa ahí, solo que quisiera Uh-huh. compartirles algo así rápido. Sí, con sí. la pregunta que hacía el muchacho de qué pasaría si hay un fallo de sincronización porque no se actualizó el inventario. Bueno, se actualizó, se creó la orden, pero no se actualizó el inventario. Pues yo creo que una de las funciones del microservicio, o bueno, de trabajar con microservicios es no crear un microservicio por separado para cada parte de la lógica del negocio. Puede ser por servicios externos. ¿A qué voy? A lo que voy es de que la parte de core del negocio, donde vas a necesitar transaccionalidad, eso debería estar al menos en un microservicio. O sea,
Una transacción debe ser parte de un microservicio. Otra transacción puede que sea parte de otro microservicio, pero tienes que identificar cuáles son transacciones y cuáles no. Entonces, si creas transacciones para ciertos procesos, esos procesos deben vivir siempre dentro de un microservicio. Haciendo el ejemplo del compañero, tenemos el microservicio para manejar los pedidos y el stock, y aparte tenemos un microservicio aparte para facturación. Y bueno, si se cae uno u otro, no va a haber desincronía de datos. Creo que todo redunda en cómo nosotros pensamos en la arquitectura. En cómo dividir tu Correcto. negocio, cómo dividir tu aplicación. Exactamente. O sea, no vas Tu a producto meter, como tal. claro, no vas a meter una transacción en dos microservicios, porque si una falla no tiene manera de que eso sea síncrono, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Gracias. Gracias, Irán. ¿Una otra duda, sugerencia? ¿Alguien tenga? No sé si le ayuda ahí, pero algo que, en el caso que él comentaba, lo que yo he venido haciendo muchas veces es que trato de que lo que esté tocando la base de datos, me explico, o sea, a veces los microservicios los dejo de lado solamente es para evitar de que me afecten al sitio en general. Trato muchas veces de que puedo tener microservicios que no tocan la base de datos, o sea, simplemente son servicios que están manejando alguna lógica importante y luego se la pasan a otro cuando lo terminan. Eso no sé si también ayuda a eso o a lo mejor está, a lo mejor una mala práctica también. O sea, ¿no? Sí, no, a ver, 100%. A ver, la idea sería, la idea de, digamos, también de pasar a microservicios es hacer nuestras aplicaciones más sencillas y tratar de hacerlas menos error prone, digamos, que sean, que fallen lo menos posible. A ver, si uno siempre trata de que sus aplicaciones fallen lo menos posible, ¿no? Pero al hacerlas más sencillas y que trabajen entre ellas, digamos, su forma, a ver, la cantidad de veces que por ahí puede fallar se reduce bastante. Porque entendemos cómo funciona, no es tan complejo, no tiene tantos side effects y está todo, digamos, encadenado y sabemos qué hace esto y podemos, digamos, y pueden ser mejor testeadas también. No hay tantos workflows locos ni cosas que tengas que tener en cuenta, digamos, a la hora de desarrollarlo. Tanto sí, cosas que si pasa esto, hace esto. Digamos, uno de nuestros uno de los microservicios que tenemos en Next Customer, por ejemplo, utilizamos una aplicación que se llama Keycloak, ¿no? Que es de terceros, y lo utilizamos para todo el tema de autenticación de usuarios. Digamos, nosotros ahí creamos los usuarios, utilizamos OAuth y Single Sign-On para todas nuestras aplicaciones conectadas con esa aplicación. Y tenemos un microservicio en específico que lo único que hace es, a medida que va recibiendo cosas en un queue, va registrando a las personas en Keycloak, en este lugar donde nosotros administramos nuestros usuarios, los va o creando o los va actualizando, dependiendo del tipo de request que le ha llegado. Entonces, lo único que hace esa aplicación que construimos es sincronizar usuarios con Keycloak. Según lo que tengamos en nuestra DB, sincronizar, agarra acá, de acá, bota allá. Ah, se cambió algo aquí. Tenemos esto en el queue, se cambia aquí, se actualiza ya. Trata de hacerlo lo más sencillo posible y que cumplan la función por función, y que su función sea lo más sencilla posible también. A medida Sí, te de lo entiendo. Valga Sí, te redundancia, entiendo. valga la redundancia. Eso es lo que trato siempre. De que, en nuestro caso no es algo así de usuarios, sino de hacer impresiones. Es como de que, como es algo que no necesita el negocio en sí, sino que simplemente se utilizan por parte de los administradores, en caso de que eso falle, no nos va a tumbar el sitio. Entonces, como de Exacto. que tratamos de hacerlo de esa manera, como de que estén por separado, y no afecten al otro. O sea, tiene que ver, pero no está directamente acoplado con el resto de la lógica del negocio que tenemos. Que por Exactamente. ahí puede ser lo principal. Y esa es la idea, digamos, que se busca a la hora de separar tu aplicación o tu arquitectura de esa manera. ¿Alguien tiene más? ¿Algo que preguntar? ¿Sugerir? Bueno, bárbaro. Pequeñas conclusiones acerca de, digamos, de Kubernetes y arquitectura monolítica versus microservicios. Nada. Lo importante es siempre utilizar la herramienta adecuada para lo que se necesite y en el estado en el que esté nuestro producto.
no volvernos locos ni hacer, ni implementar algo que por ahí en ese momento no necesitemos. Y entender bastante, digamos, qué conlleva implementar cierta cosa, digamos, en este caso implementar Kubernetes, qué conlleva, qué puede pasar, digamos, qué repercusiones trae. Pero de resto, eso, aprenderlo. Kubernetes es el go-to, ahorita es el defecto, es digamos, junto con Docker a la hora de hacer cloud computing o este tipo de o desarrollar este tipo de arquitectura es, digamos, lo más recomendado es el estándar, ¿no? Y está bastante bueno aprenderlo. Thank you. Cool.